Un cordial saludo. Les habla Alex Alberto Restrepo Montoya, estudiante de la maestría en educación de la Universidad Abierta y a Distancia, de la asignatura Diseño e Innovación en Educación en y con Tecnología, dictada por el tutor Magíster Carlos Alberto Porras Alarcón. Le doy la bienvenida a mis compañeros de maestría en educación, Belkis Amparo Africano, Sergio Barbosa, Carlos Alberto Contreras, Giovanni Camilo Monterrey, William Alexis Orozco. De acuerdo a Raúl Darío Moreno Padilla, cada día se hace más evidente el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, aún quedan muchos elementos para trabajar y organizar antes de poder realizar una verdadera implementación e interacción de las tecnologías emergentes en la educación. Aún así, no deja de ser una gran ventaja y ayuda a la hora de impartir y generar conocimientos, esto sumado a los retos del siglo XXI, que busca una integralidad y una verdadera transversalidad de la tecnología en los diversos ejes del saber. En esta presentación se plantea el siguiente propósito de aprendizaje: plantear conceptos y reflexiones sobre las tendencias en educación y su innovación, caracterizando la influencia del pensamiento crítico, creativo, desde el pensamiento de diseño en la innovación de la educación con y en tecnología. La temática que se tratará es la interacción hombre-máquina, aprendizaje profundo, diseño e innovación, tendencias emergentes del diseño y la innovación. Existe una interacción entre la inteligencia artificial, el machine learning y el deep learning. De igual manera, las tecnologías emergentes, el blockchain, la realidad aumentada y el Internet de las cosas. Todo esto con una gran base de datos llamada Big Data. Es importante analizar cada una de estas tecnologías enfocadas en la educación para la enseñanza y el aprendizaje. Es importante entender que el aprendizaje profundo o deep learning es parte del machine learning, así como este es parte de la inteligencia artificial. Es decir, el conjunto más grande es la inteligencia artificial, la cual se define como la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten la misma capacidad que el ser humano. Machine Learning es la rama de la inteligencia artificial que estudia cómo dotar a las máquinas de capacidades de aprendizaje. De igual manera, el Deep Learning es un algoritmo automático, jerárquico, que emula el aprendizaje humano con el fin de obtener ciertos conocimientos. La inteligencia artificial es una subdisciplina del campo de la informática que busca la creación de máquinas que puedan imitar comportamientos inteligentes. Estos comportamientos pueden ser muy diversos. Imitar no significa que dicho comportamiento sea en esencia un comportamiento cognitivo. Para Audrey Osolay, director general de la UNESCO, en la Semana del Aprendizaje Móvil, llevada a cabo en el 20 de marzo del 2019 en París, Francia, declaró que la educación en el mundo se va a revolucionar, sus métodos de enseñanza, las formas de aprender, de acceder al conocimiento, la capacitación de los docentes. La pregunta sería, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial en y por la educación? Entre las numerosas aplicaciones de la inteligencia artificial en la educación podemos destacar los agentes de software conversacionales inteligentes, llamados chatbot. Son una herramienta que actúan como profesor.
estudiante o tutor en entornos virtuales de formación donde se hace necesario una sincronización y acompañamiento del tutor, el cual en su rol debe ser el de atender las preguntas y consultas de los estudiantes. La robótica educativa. La robótica abre puertas al micromundo del aprendizaje, motivador y entretenido, lo llamado STEAM, que tiene en su acrónico en inglés ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. La creación de plataformas en línea para el autoaprendizaje, el machine learning, aprendizaje con máquinas y el deep learning, el aprendizaje profundo. De acuerdo con María Paula Benjarano, el Machine Learning proporciona soluciones novedosas a los problemas prevalecientes y anticipados en el área de educación. Pueden convertirse en soluciones para diferentes problemas, como por ejemplo, predecir el éxito del aprendizaje en la educación, los métodos de aprendizaje práctico y avanzado, el uso de redes sociales y sus preferencias, análisis individual del estudiante donde se prioriza el aprendizaje, optimización de las lecciones académicas según la retención del conocimiento del alumno, comprender las fortalezas y debilidades de estudiantes en proyectos grupales o balance de equipo. Revisa los aprendizajes con la ayuda de algoritmos de repetición. Prioriza el proceso de aprendizaje basado en los intereses y tendencias de los estudiantes. Genera cuestionarios sobre los temas que interesan a los alumnos. Seguimiento del estudiante, habilidades de aprendizaje y el proceso del aprendizaje individual. Los estudiantes tienen la oportunidad de asistir a clases globales con intercambio de instituciones. Incentiva al estudiante que desee más de lo que tiene del aula regular, que busca aprendizaje a niveles diferentes. Inclusión de estudiantes con capacidades especiales, con problemas de desplazamiento, auditivos, de visión, de aprendizaje, entre otros. Machine Learning también beneficia a los docentes. Este tiene más tiempo, ya que los sistemas de clasificación de ingreso de datos podría automatizarse y contestar preguntas frecuentes. Este tiempo se puede utilizar para los estudiantes y ofrecer recomendaciones para cerrar las brechas de aprendizaje. Así obtienen más tiempo para atender a los estudiantes y mejorar la relación estudiante-docente, enseñanza-aprendizaje, donde se puede ofrecer una mejor experiencia. Deep Learning o aprendizaje profundo está asociado con las redes neuronales. Lo interesante de las redes neuronales es que son capaces de aprender de forma de jerarquía, es decir, la información se aprende por niveles, donde las primeras capas se aprende conceptos muy concretos, como por ejemplo, qué es un tornillo, un esfero, una rueda, y las capas posteriores se usan la información aprendida previamente para aprender conceptos más abstractos, por ejemplo, un coche, un camión, una moto. Esto hace que a medida que añadimos más capas, la información que se aprende es cada vez más abstracta e interesante. Cuantas más capas podamos poner, pues no hay límite. La tendencia es que cada vez estos algoritmos añaden más y más capas, convirtiéndose en algoritmos cada vez más complejos. Este incremento en el número de capas y la complejidad es lo que hace que estos algoritmos sean conocidos como algoritmos de Deep Learning. Un ejemplo de la aplicación del Deep Learning o aprendizaje profundo está más ampliamente desarrollado es el campo del procesamiento de imágenes para el aprendizaje y reconocimiento de objetos. Otro caso típico será el reconocimiento de personas en sistemas de vigilancia perimetral. De acuerdo con Catalina Rospero, el Deep Learning en la educación puede permitir la creación de entornos donde el estudiante aplique el análisis, donde se reta a sí mismo y genere para él un alto impacto que lo impulse por entender e ir más allá en busca del conocimiento.
Realmente, lo fundamental es recopilar la información del estudiante como resultado de esta interacción para integrar con el compañero docente e interacción con sus compañeros. Esto porque de acuerdo con Piper Microsoft Educación Rayman, para tener un aprendizaje de calidad se debe tener coherencia con el propósito y significado, retar a los alumnos, motivándolos a tener altas expectativas, construir objetivos que busquen ir más allá, girar en torno a la pedagogía atractivas para el estudiante, identificar relaciones y pertenencias y finalmente incentivar a los estudiantes con el objetivo que tienen cosas por construir al mundo. Una de las tecnologías emergentes para la educación es el blockchain. Esta, su característica es la seguridad. Se propone crear un sistema de acreditación que dé fe de las competencias que tienen los usuarios, garantizando que no hayan sido falsificadas y al mismo tiempo preserve la privacidad de la información. El blockchain o cadena de bloques son una tecnología de mucha seguridad, donde se pueden acreditar elementos de los currículum vitae elaborados por un usuario, impidiendo la manipulación y alteración de datos, diseminación a través de sistemas distribuidos sin guardar los datos en un centro sujeto o ataque de violaciones de su integridad. Esto es importante y TAPE 2015 lo define como una posible transferencia universal de créditos entre instituciones. Esto facilita el movimiento de los estudiantes entre instituciones, pero también tiene aplicaciones al facilitar la información para unos posibles empleadores. Charles y Domínguez en el 2016 define el blockchain como una prueba de trabajo intelectual y yendo más lejos como una moneda intelectual. Lo Otra de las tecnologías emergentes es el Internet de las Cosas. En los últimos años se ha observado cómo el sector de la educación requiere un proceso de innovación y transformación digital que permita a los centros ofrecer los mejores recursos a sus alumnos, con el fin de potencializar sus capacidades e influir en su rendimiento académico. El Internet de las Cosas permite hacer uso de las nuevas herramientas que facilitan y optimizan la labor del profesor y además mejoran la eficiencia en las operaciones directivas de las instituciones educativas. Vive en un entorno interconectado, haciendo uso de multitud de dispositivos inteligentes. Por ello es necesario adaptar el sector de la educación a los nuevos patrones de comportamiento y así incorporar valores al sistema educativo. Se debe destacar que el Internet de las Cosas fomenta la capacidad de los alumnos, facilita la labor del profesorado, mejora la seguridad de los centros educativos y optimiza la gestión de los centros educativos. Otra de las tecnologías emergentes es la realidad aumentada, que se caracteriza por ser un proceso cognitivo divergente, con el que se aprende haciendo y a la vez se plantean distintas formas o caminos para la resolución de problemas prácticos. De acuerdo con Jorge Calvo, aunque su implementación es muy reciente dentro del sistema educativo, se han comprobado los efectos positivos en el aprendizaje, tal y como lo señala Margarita Anastasova en el estudio de English Computer Energy Studios con Reality Software de Laboratorio. Este estudio apunta los efectos motivadores y las mejoras en el rendimiento de los estudiantes en diferentes niveles educativos, cuando han sido utilizadas adecuadamente. Sin embargo, estamos en una etapa inicial, aunque todavía existen algunas dudas, ya podemos contar con algunas certezas. La inteligencia artificial permite elegir a los estudiantes los contenidos a trabajar, aumentando su autonomía en el aprendizaje,
al tiempo que le posibilita la autoevaluación en base a la retroalimentación de las aplicaciones utilizadas, aumenta el sentimiento de competencia al lograr los objetivos de cada paso en las actividades. De este modo, este sistema de aprendizaje ofrece interactividad, elementos en los que se utiliza tanto el sentido de la vista, el auditivo, como el táctil, además de trabajar la atención y los contenidos conceptuales. Son numerosas las aplicaciones que tienen su base en la realidad aumentada, también en la realidad virtual, las cuales pueden ser utilizadas dentro y fuera de los centros. Un ejemplo, un proyecto de clase, como complemento de las actividades o protagonistas de la misma en diferentes asignaturas, como impulso de motivación o inclusión en la metodología del aprendizaje transversal. Conclusiones. La verdadera tarea está en la alfabetización digital de los docentes y estudiantes, incentivando el desarrollo de competencias tecnológicas en la aplicación de las tecnologías emergentes, Internet de las Cosas, blockchain, realidad aumentada y Big Data. La inteligencia artificial con sus componentes de learning y machine learning. La utilización de tecnologías y herramientas digitales actualizadas ayudan a la enseñanza-aprendizaje, diversificando la práctica de la pedagogía y una didáctica más interactiva. La educación es el eje central, basada en su objetivo principal, adquisición del conocimiento por el estudiante, donde debe existir el aprendizaje transversal, adaptativo y personalizado. Estas fueron las bibliografías utilizadas para realizar la presentación.